El día de hoy vamos a ver tres parábolas diferentes que usó Jesús para ilustrar un mismo cuadro. Parábola significa comparación, refrán o proverbio, y es una ilustración para dar una enseñanza. Vamos a ver Lucas 15:1 en adelante. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para escucharla. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí estamos viendo que los pecadores eran notorios y ellos iban con frecuencia a escuchar a Jesús. Los fariseos veían eso y acusaban a Jesús de asociarse con gente que tenían fama de ser malos. Jesús no respondió a sus críticos con sarcasmo, ni tampoco entró en discusión con ellos. Simplemente usó Jesús unas parábolas para ilustrar el amor de Dios hacia el pecador y el gozo que se siente cuando nosotros regresamos a Él. Lucas 15:3. Entonces Él le refirió esta parábola y dijo: ¿Qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no dejará las 99 en el desierto e irá tras la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la ha encontrado, la pone sobre sus hombros con gozo. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Gócense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay mucho gozo en el cielo porque esa persona era pecador pero se arrepintió. Sin embargo, los 99 que se decían ser justos no tuvieron arrepentimiento. Luego dice aquí en Lucas 15:8: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta que la encuentre? Cuando la ha hallado, reúne a sus amigas y vecinas y dice: Gócense conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí vamos a ver la parábola del hijo pródigo, Lucas 15:11. Dice que había un hombre que tenía 2 hijos, pero el menor de ellos le dijo a su papá: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Para que haya una herencia es necesario que haya un testador. Cuando ese testador muere, la persona que fue designada para recibir la herencia entonces tiene derecho a reclamarla. Pero este joven, por su inexperiencia, comete un pecado muy grande. Estando su papá en vida, le pide una herencia. Naturalmente que esto tendría que haber molestado al papá, pero como él actuó de otra manera distinta, él podría haber dicho: ¿cómo me pueden pedir el fruto de mi trabajo y qué derecho tiene él a gozarlo yo mientras viva? Pero era un hombre rico y muy sabio. No discutió con su hijo, se limitó a darle la herencia. Lo que este joven hijo hizo es propio de una persona insensata. Marcos 4:18-19 dice que unos son como la semilla que cayó entre espinos, aceptando el mensaje, pero después, ¿qué pasa? Dejan que las preocupaciones de esta vida, las ganas de tener dinero y el deseo de tener cosas los distraigan. Todo esto ahoga el mensaje y no da fruto en su vida. Dios nos ofrece una vida abundante en Él, pero si rechazamos su oferta y su amor para vivir de acuerdo a nuestras propias reglas, a veces la vida que llevamos tiene que ver con los intereses, pero nada que ver con el plan de Dios para con nosotros. Nos hundimos tanto en el pecado que no estamos conscientes del daño que nos estamos haciendo. Algunos tienen que caer al punto más bajo para entonces darse cuenta de lo que es la realidad. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí
desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Tanto afán por recibir una herencia, y una vez que la tuvo en sus manos, en lugar de haberla usado de una manera adecuada para que ésta generara más ingresos con los que pudiese vivir más holgadamente y para honrar a sus padres, este joven lo que hizo fue andar de parranda en parranda malgastando el dinero, y eso pasa muchas veces cuando no sabemos administrar. Pareciera ser que el dinero va a durar toda la vida y lo despilfarramos, en lugar de ser sobrios y prudentes para el buen uso del mismo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Yo tengo un amigo que sus papás eran dueños de la casa Berta. Sus papás se divorciaron y separaron sus bienes. Mi amigo era hijo único. Muere su papá y le deja muchas casas como herencia. Posteriormente murió su mamá y también le deja su herencia, mínimo unas 200 o 250 casas. Con la renta de las mismas él tendría que no haber tenido que trabajar en el resto de su vida. Sin embargo, se dedicó a hacer viajes y viajes a Europa, a Estados Unidos, a darse una vida de lujo. Recuerdo que una vez nos invitó a cenar allá en México, fuimos a un restaurante y como lo conocían lo atendían de maravilla. ¿Por qué? Porque las propinas eran de 500 pesos. Ahora ese amigo está en vil ruina. Dice en Proverbios 6:11, perezoso, sigue el ejemplo de la hormiga, mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga no tiene quien la mande, ni jefe, ni líder. Sin embargo, durante el verano reúne toda su comida, guarda su comida en la cosecha. Perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice, necesito una siesta, me acostaré por un rato, así ya llegará. Lucas 15:15, y fue aquel joven rico y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda de cerdos para que los apacentase. Ahora, todavía no está humillado en su amor propio, incapaz de aguantar la vergüenza de un regreso, él lo mandan a apacentar puercos. Contento de mantener la vida de alguna manera, el hijo, ahora hundido en un porquero, puesto que entre los judíos, a causa de la provisión de comer carne de cerdo, esto es algo totalmente incorrecto. Vemos aquí que el que empieza usando el mundo como su forma de vida para administrar placer, termina cayendo en las cosas de este mundo. Vemos cómo se gastó todo lo que tenía porque no sabía hacer nada. Estaba acostumbrado a recibir y a la comodidad. ¿Qué daño les hacemos a nuestros hijos cuando los consentimos más de la cuenta y les cumplimos todos sus caprichos? En Levítico 11:7 dice que el pueblo judío no tenía que comer carne de cerdo porque tiene las pezuñas divididas y es rumiante y es impuro. Vamos a ver Lucas 15:16, dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Las algarrobas eran las cáscaras de una planta leguminosa, que en el oriente es el alimento del ganado y de los cerdos, como también de la gente pobre en tiempos difíciles. Nadie se las daba. Las algarrobas estaban a su disposición, pero nadie le daba otra cosa mejor. Dice en Jeremías 30, 14 al 15, todos tus amantes te olvidaron, ya no se preocupan por ti, porque yo te he golpeado duramente como lo harían un enemigo cruel, debido a tu perversidad tan grande y a que son demasiados tus pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es incurable, te he hecho todo eso por la gravedad de tu maldad y por tus muchos pecados. Lucas 15:17, y volviendo en sí aquel joven dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y aquí que yo me estoy muriendo de hambre? De repente se le prende el foco y recuerda que los jornaleros de su papá vivían en abundancia de comida y él ahora se está muriendo de hambre.
Dice en Segunda de Crónicas 12:8, ustedes serán sometidos a él para que sepan la diferencia entre lo que es servirme a mí y servir a los reinos de otras naciones. Jeremías 2:19 dice, tu propia maldad recaerá sobre ti, tu rebeldía te dará una lección. Tu rebeldía te dará una lección. Así verás y entenderás lo malo que es abandonar al Señor tu Dios y no respetarme como deberías. Esa es la decisión del Señor. Lucas 15:18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí estamos viendo ya un arrepentimiento. Ese joven reconoce el pecado que ha cometido, no solo contra su padre. El pecado también era y siempre lo será contra Dios. Ezequiel 16:63 dice, lo haré para que recuerdes lo que hiciste y te avergüences, de manera que cuando borre todos tus pecados, nunca más tengas que soportar la vergüenza que hace que la gente se horrorice de ti. El Señor Dios lo ha dicho. Lucas 15:19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora él llega ante su padre con una actitud diferente. Hay humildad, hay arrepentimiento en él y tiene la decisión de ser un sirviente más. Él reconoce que ya no merece ser llamado hijo, porque él pecó, pero está decidido a emprender una vida nueva, sin lujos, sin parrandas, sin mujeres. Hubo un cambio en él porque Dios nos cambia a través del sufrimiento. Versículo 20, levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. Su padre, en lugar de decirle, lárgate, no te quiero ver más en mi vida, tú ya no tienes nada que hacer en este lugar, dice aquí que tuvo misericordia, y que corriendo lo abrazó. Un padre, por lo regular, siempre está dispuesto a perdonar a sus hijos. Lucas 15:21, el hijo le dijo a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí vemos la confesión del hijo pródigo, no solo he pecado contra ti, también he pecado contra Dios. En realidad, yo ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ver llegar a ese hijo que se había perdido y sobre todo verlo llegar con un cambio radical, llenó de gozo a ese padre y entonces empieza a dar órdenes de que preparen todo para celebrar una gran fiesta. El gozo es indescriptible. Zacarías 3:4-5 dice, el ángel le dijo a los ángeles que estaban junto a él, quítenle esa ropa. Luego le dijo a Josué, mira, he borrado tu pecado y te vestiré con las prendas finas que usan los sacerdotes. Luego dijo, coloquen sobre su cabeza un turbante limpio. Le colocaron el turbante y le vistieron con ropa nueva, mientras el ángel del Señor permanecía allí. Lucas 15:20-23. Traigan un becerro gordo, mátenlo, comamos y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo muerto era, pero ahora ha revivido. Se había perdido y ahora es hallado, y comenzaron a regocijarse. Aquí está hablando de que ese hijo prácticamente ya estaba muerto para él, y como ahora ha revivido, pero no solo eso, hay una transformación que se apoderó de él. Salmo 18:20-27 dice, el Señor me recompensó como merecía porque actué con justicia, Él me recompensó porque no he obrado con maldad, me he preocupado por vivir como el Señor quiere, por eso no he hecho nada que pueda separarme de Dios, siempre tengo en cuenta sus enseñanzas y nunca me aparto de sus leyes. He sido siempre honesto con Él, me he mantenido apartado del mal, por esto Él me recompensará en la medida que yo actúe con justicia. Lo hará tanto que yo no haga el mal, porque Dios es fiel con los que le son fieles, sincero con los que le son sinceros. Señor, tú eres bueno y puro con la gente que es buena y pura, pero puedes derrotar hasta al más perverso. Tú salvas a la gente humilde y humillas a los soberbios.
Lucas 15:25. Su hijo estaba en el campo, el otro hijo estaba en el campo, y cuando vino llegó a la casa y oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó que de qué se trataba aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué pasó? Se enojó, no quería entrar. Salió su papá y le rogaba que entrara, pero él no quería entrar. Vemos cómo Satanás mete el enojo y cómo su padre le suplicaba que entrara en gozo. Versículo 29, él respondiendo dijo: Padre, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí vemos la reclamación. ¿Cuántas veces llevamos años en la presencia de Dios, sirviéndole, en su presencia de Él siempre, y resulta que de repente vemos a una persona que ha sido pecadora toda la vida, y ya cuando está por morirse se arrepiente y tiene acceso a lo mismo que a nosotros, a una vida eterna? Esa es la reclamación que muchas veces muchos cristianos hacemos. Versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, has hecho matar para él a un becerro gordo. Aquí le está recordando, por si se le olvidó a su papá, le está diciendo todo lo que su hermano hizo y cómo él está procediendo mal al celebrar una fiesta. Versículo 31, él entonces dijo: Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Como conclusión, Jesús ilustra en la parábola cómo una persona que está en pecado es una persona muerta en vida. Eso es lo que es una persona que está en pecado, persona muerta en vida. Una persona perdida si no tiene un arrepentimiento. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, Dios es fiel y justo para perdonar. Segunda de Tesalonicenses 3, 1 al 5. Ahora, hermanos, oren por nosotros para que las enseñanzas del Señor continúen dándose a conocer y para que la gente respete estas enseñanzas así como lo hacen ustedes. Oren para que siempre estemos protegidos de la gente mala y perversa, porque no todos tienen fe en el Señor. El Señor es fiel para darles fortaleza y protección contra el mal. Confiamos en que ustedes hacen lo que les decimos y que continuarán haciéndolo. Que el Señor los ayude a entender el amor de Dios y la paciencia de Cristo. La parábola del hijo pródigo en realidad es una radiografía de todo un proceso de conversión. Estamos viendo aquí en el primer versículo, Lucas 15, 1, 2, que los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle, pero los fariseos murmuraban diciendo: este se está juntando con pecadores y con ellos come. Vemos aquí cómo Jesús era criticado y juzgado por sus acciones, que aunque eran buenas, esta gente no podía comprender cuál era la misión de Jesús en este mundo, mucho menos su grandeza. Inmediatamente Jesús hace uso de parábolas, que son un tipo de cuento que encierra grandes verdades. Nos narra acerca de alguien que tiene 100 ovejas, se le pierde una e inmediatamente va a buscar a la perdida. Hay gozo cuando la encuentra. Nos está hablando del gozo que hay en el cielo cuando una persona que se encuentra perdida en la droga, en el alcohol, en las mujeres, tiene una conversión. Posteriormente les habla de una mujer que se le pierde el dinero y se pone a buscarlo por todos lados hasta que lo encuentra. Cuando esto sucede, se goza y se lo comenta a sus amistades. Nos sigue diciendo Jesús que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Por último, la ilustración es más larga y hace referencia a un joven que pide su herencia por adelantado y que cuando la recibe se tira al pecado, a la parranda, pero llega el momento en que se le acaba el dinero y se le acaban los amigos. Aquí es donde Satanás le empieza a cobrar la factura. El pecado puede ser bonito, pero las consecuencias del pecado jamás lo serán. Este joven se da cuenta del error que había cometido y arrepentido vuelve a su padre. Naturalmente nos está hablando de cómo a través de la Biblia Dios siempre nos está llamando
a arrepentimiento. Nos ilustra cómo el hermano se pone celoso y cómo lo manifiesta. Esto es lo que Satanás hace, meter enojo, celo, amargura en las personas para que no puedan llegar a la presencia de Dios. Lucas 15:32 dice: era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto, pero ha revivido, se había perdido y es hallado. Vemos aquí cómo hay una gran fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y reconoce su pecado. Toda esta enseñanza se resume en una sola cosa: Dios quiere gente arrepentida y convertida. También podemos ver una serie de acontecimientos en este proceso. Primero, vemos el pecado que cometió este joven. Después, vemos la angustia que le generó lo que él hizo. Posteriormente, el dolor que hay en él por haber pecado. Inmediatamente vemos un arrepentimiento, el regreso hacia Dios y cómo Él, en su infinito amor, nos perdona y nos da acceso a una vida eterna.